La Torre de Londres y sus fantasmas. Situada a orillas del río Támesis, junto al famoso puente del mismo nombre, la Torre de Londres se alza imponente, albergando un oscuro pasado que no en vano hace que sea uno de los lugares donde se han visto más apariciones de fantasmas, algunos de ellos de la realeza. Construida en el siglo XI por Guillermo I el Conquistador, la historia de este lugar es muy amplia. Desde el año 1066 fue una temible prisión donde fueron encerrados personajes ilustres. Después fue un castillo. Después un depósito de armas, casa de la moneda, zoológico donde se guardaban animales de la realeza y, finalmente, gracias a sus muros inexpugnables, el lugar donde se guardan las famosas joyas de la corona británica. Pero en la época donde la torre era una prisión, los muros fueron testigos de la sangre derramada por miles de víctimas que allí fueron ejecutadas y comenzaron a forjar la oscura leyenda de este lugar. La actividad paranormal de este sitio es todo un récord, ya que en el año 1241 ya se hablaba de un fantasma que caminaba entre los muros, el del canciller Thomas Becket, que fue gobernador de la torre y fue asesinado durante una misa por orden del rey Enrique II en el año de 1170. La torre estaba en obras de restauración que se retrasó durante años debido a accidentes que acabaron con la vida de algunos trabajadores. Algunos de ellos fueron testigos del fantasma de Becket y durante mucho tiempo nadie quiso trabajar en esas obras. Desde ahí, el lugar se convirtió en un sitio temible. Allí se ejecutaría a miles de personas al ser prisión del Estado. De hecho, cientos de personas hablaban de ser testigos de apariciones e incluso de auténticas procesiones de difuntos, muchos de ellos sin cabeza. Durante siglos, la actividad de la torre decayó hasta que en mayo de 1471 el rey Enrique VI fue apuñalado por Eduardo IV mientras que rezaba en su capilla privada en la torre Wakefield. Este hecho avivó el temor y la aversión del pueblo a este edificio, y las apariciones regresaron. Se decía que era frecuente ver en la misma capilla donde fue asesinado al difunto rey rezando. De hecho, esta es una de las apariciones más vistas hasta nuestros días, ya que muchos turistas afirman haberle visto en ese mismo lugar. Al ser asesinado Eduardo IV, su trono vacante fue a parar en Ricardo III. Para que su corona no se viera amenazada, en 1483, declaró que los otros dos hijos del difunto, los niños Eduardo V y su hermano el duque de York, eran ilegítimos y fueron encerrados en la Torre de Londres. No se les volvió a ver nunca más. Se dice que fueron ejecutados en la Torre Sangrienta y testigos afirmaban haberlos visto errando y tomados de la mano, vestidos de blanco, hasta que en el año 1674 sus huesos fueron hallados y enterrados en una ceremonia religiosa. Desde ese momento dejaron de ser vistos, a pesar de que se siguieron escribiendo historias sobre ellos y sus apariciones. Estos primeros asesinatos de la realeza fueron el comienzo de una larga y sangrienta lista que no haría más que engrosar la leyenda negra del lugar. Algunos de los miembros reales más conocidos ejecutados en la Torre de Londres, acusados de traición, fueron William Hastings, barón de Hastings, en el año de 1483, Tomás Moro, en 1535, Ana Bolena, reina consorte, en 1536, Margaret Pole, condesa de Salisbury, en 1541, Juana Bolena, vizcondesa de Rochford, en 1542, Catalina Howard, reina consorte, en 1542, Jane Grey, reina, en 1554, y Robert Devereux, conde de Essex, en 1601. Precisamente, Ana Bolena es la más famosa de esta lista, ya que es el espíritu que más y con mayor frecuencia aparece por la torre. Ana Bolena, la segunda esposa de Enrique VIII, fue acusada de adulterio por su marido y decapitada por un verdugo traído a propósito desde Francia el 19 de mayo de 1536,
justo 1000 días después de casarse con el rey. Fue la primera reina inglesa ejecutada en público en la Torre Sangrienta. No teniendo ningún ataúd para ella, fue colocada en un viejo ataúd demasiado pequeño y enterrada furtivamente bajo la capilla de San Pedro, donde estuvo recluida. Su espíritu se le ha visto en numerosas ocasiones vagando alrededor de la torre, sobre todo el día de los aniversarios de su ejecución. A veces aparece sola y otras frente a una procesión de espectros. Una de las manifestaciones más famosas y extrañas del fantasma se produjo en el invierno de 1864. Esa noche, un guardia fue encontrado inconsciente, acusado de haberse quedado dormido en su puesto. Comparece ante un tribunal militar, donde relata su escalofriante encuentro. Al amanecer, vio salir de la niebla una silueta blanca con un tocado, pero sin cabeza sobre sus hombros, que se dirigía hacia él. Después de hacer las 3 advertencias de rigor, el soldado se acercó a la silueta, que llevaba la cabeza bajo su brazo, pero cuando la bayoneta de su fusil la atraviesa, un rayo se propagó a lo largo del cañón y cayó inconscientemente. Esta increíble historia fue respaldada por 2 soldados y un oficial que atestiguaron haber visto al espectro por una ventana. Cuando se averiguó que el fantasma, en los 4 casos, fue visto justo debajo de la ventana del cuarto en el que Ana Bolena pasó su última noche antes de su ejecución, el tribunal optó por liberar al guardia. Desde entonces, Ana Bolena siguió siendo vista con su cabeza bajo el brazo. En el caso de Margaret Paul, ejecutada en 1541, a la edad de 70 años, por orden del rey Enrique VII, el día de su ejecución, huyó perseguida por sus verdugos. La atraparon en la Torre Verde y su verdugo intentó decapitarla sin éxito, con 3 hachazos que la mantuvieron con vida y la hicieron morir con sufrimientos atroces. Se dice que su espíritu se aparece cada año, el día del aniversario de su muerte, en la Torre Verde. Lady Jane Grey estaba prometida con el rey Eduardo VI, pero al morir prematuramente, Grey se casó con Wildorf Dudley, llegando a reinar durante 2 semanas, pero no tardaron en ser apresados y a la edad de 15 años, Lady Jane Grey fue decapitada, al igual que Dudley, que fue ejecutado días después. Los fantasmas de ambos han sido vistos a menudo paseándose por los pasillos, a él en una ventana próxima a Buckingham Tower y a ella en el Salt Tower. Otro ilustre fantasma que se pasea por tan siniestro lugar es el del explorador Walter Rayleigh, encarcelado por Jacobo I, acusado de complot. Estuvo en prisión desde 1603 hasta 1616. Fue dejado en libertad por un lapso de 2 años, luego apresado nuevamente y decapitado, apareciéndose en otra de las torres de la fortaleza. Pero entre tanto fantasma humano, hay incluso el de un oso, que en 1816 se apareció ante un soldado que trató de defenderse con su bayoneta, sin conseguir atravesarlo. El soldado murió poco después. Solamente hay un lugar de la Torre de Londres que parece inmune a tanta actividad paranormal, y es la Torre Blanca. Y es que según la creencia de la época, al inicio de su construcción, se practicó un rito con sacrificio animal incluido, para mantenerla alejada de los espíritus, algo comprobado, ya que durante su rehabilitación fue encontrado un gato en el interior del muro maestro. Como curiosidad, ningún guía de la torre menciona estas apariciones, porque según la tradición, si lo hacen, sería atraer a la mala suerte.